El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión se recomienda la presencia de un adulto responsable. Apreciados amigos, nos alegra nuevamente estar con ustedes aquí en nuestro programa Audiencias. Es un programa del Congreso de la República, de la Comisión de Derechos Humanos, donde cada 8 días compartimos con ustedes experiencias de los derechos humanos en Colombia. Traemos invitados especiales para que compartamos ideas, para que aprendamos también al lado de quienes manejan temas tan importantes y como tan sensibles como son los derechos humanos en nuestro país. Así de que en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, es el general Gustavo Adolfo Ricaurte. Él es el director general del INPEC que nos acompaña. General, nos alegra mucho que esté con nosotros aquí en nuestro programa Audiencias. Muchísimas gracias, doctor Espíndola, pero especialmente a toda la Comisión Segunda de Derechos Humanos. Y el agradecimiento va más allá. El agradecimiento va a que por primera vez el Senado de la República, representado por su segunda comisión, se hace presente en los establecimientos carcelarios para verificar las políticas de derechos humanos que el Instituto Nacional Penitenciario ha implementado en el INPEC. Por primera vez, tanto una comisión del Congreso de la República visita los establecimientos, pero también por primera vez se diseña una política de derechos humanos transversalmente, obviamente con lo que tiene la Presidencia de la República. Y ahí digamos que hemos trabajado armónicamente para que el trabajo penitenciario sea humano, sea incluyente y beneficie a toda una población carcelaria. Bueno, general, cuéntenos un poquitico, ¿cuántos años en la policía? Hablemos un poquitico de eso para empezar. Bueno, empecé en la Policía Nacional muy joven, apenas iba a completar mis 17 años. Tengo un promedio, ya me acerco a los 37 años de servicio, de cual vivo enamorado de mi carrera policial y ahora mi servicio a la patria, a petición y obviamente a instrucciones precisas y órdenes del señor presidente, pues ahora trabajo en el INPEC. Ya son 31 meses frente al instituto y... ya lo van a pensionar, mejor ya dicho. me van a pensionar en el INPEC, pero hemos hecho un trabajo importante, arreglar la casa. Y una vez todo, ya uno puede difundir otras políticas públicas, especialmente en el manejo de las superpoblaciones. General, en el día de hoy estábamos celebrando, por una invitación suya, por supuesto, en compañía del señor Ministro del Interior, de la señora Ministra de Justicia, el Día Nacional del Guardián. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se hacen estas conmemoraciones? Y bien vale la pena pues que usted le cuente a nuestros televidentes y a sus guardianes y a los internos que nos están viendo, por supuesto, qué fue lo que se hizo hoy. Primero era que el Gobierno Nacional, en cabeza de nuestra ministra y el señor Ministro del Interior, nos acompañaran en un acto tan importante, el Día del Guardián. Significa que los 10.800 guardianes que representan a toda una carrera penitenciaria miraran que el gobierno está muy pendiente de su trabajo y está también pendiente de sus familias. Hoy también condecoramos a las viudas del hecho atroz que pasó en Caquetá, ¿no? Donde mataron 4 guardianes y un interno. Ahí trajimos las señoras para decirles que estamos con ellas, que somos solidarios. Pero más que eso, es decirle a la Guardia Penitenciaria que el gobierno nacional se moviliza en torno de ellos. Por eso hoy la señora ministra, por instrucciones del señor presidente de la República, entregamos al servicio 721 dragoneantes y aspiramos que terminado el mes de agosto podamos entregar otros 700. Es decir, que después de tanto tiempo, el gobierno nacional ordena ascender a 660 entre oficiales, suboficiales y dragoneantes y obviamente también ordena fortalecer el pie de fuerza a un número de 1.420 guardianes. General, miramos allí muchas personalidades, pero me llamó mucho la atención que estaba su esposa. ¿Qué ha significado su familia en su carrera profesional? Hablemos un poquitico de esto antes de ingresar a otras materias. La fortaleza está en la familia realmente, el núcleo de la sociedad está en la familia. Y pueden haber muchos problemas, puede tener usted inconvenientes en el trabajo, todo lo que lo rodea a uno. Pero a uno lo que no le pueden quitar es el apoyo de la señora y los hijos. Ahí está la fortaleza ante las vicisitudes de la vida y ante el progreso de la vida. Los éxitos y los fracasos, por decirlo así, también van cogidos de la mano con la familia. Si usted no tiene una familia fortalecida, pues usted puede perecer en el camino. ¿Cuántos hijos, general? Tengo 4 hijos ya mayores.
una hija que es odontóloga casada con un capitán, tengo un hijo marino próximo a ascender a teniente de navío, tengo otro hijo policía, teniente piloto de ala rotatoria, soltero todavía, y tengo una hija que es la razón de todos, que estudia arquitectura y diseño gráfico en la Universidad Javeriana. La menor. Es la menor. Sí, la consentida de la casa. Sí, la consentida de la casa, y obviamente todos nos movilizamos en torno de las mujeres de mi casa. ¿Y nietos? ¿Ya tiene nietos? Soy el primer general activo con nieto. ¿Cómo va a ser? Tengo un nieto de 3 años que nos tiene revolucionados en la casa. Oiga, pero qué bonito. Bueno, general, ya pasando un poquitico, cuénteme, cuando usted recibe el INPEC, ¿qué encontró en el INPEC? ¿Cuál fue ese diagnóstico que usted le entregó a los colombianos cuando recibió? Primero un reto que me encarga el señor presidente cuando uno recibe una institución en cuidados intensivos. El INPEC no es el de hace 30 meses, el INPEC es una institución que poco a poco se ha ido fortaleciendo y saliendo de muchos afanes. Es un instituto disciplinado a través de una emergencia disciplinaria, es un instituto que ha crecido en confiabilidad, un instituto que está lleno de seres humanos capaces de avanzar y capaces de moverse en torno de los retos, familias muy bien constituidas. Una sorpresa, tengo una base de dragoneantes y de oficiales muy bien formados académicamente, con títulos de pregrado y de posgrado, una familia imperiana muy grande, de mucho corazón, de seres humanos que nos equivocamos o se equivocan, pero con la gran fortaleza de mejorar esas falencias de la vida y de volver a hacer otra vez y encauzar el rumbo. Por eso un paisano mío decía, cuando volteaba el mapa de Colombia, le decía a los colombianos, es que el norte del país empieza en el sur. Y yo también les digo acá, se falla, pero arrancamos nuevamente y tenemos que enderezar las cosas que no se han podido hacer bien. Bueno, hoy tenemos, sin lugar a dudas, una nueva institución con el mismo nombre, gracias al talante, a la gerencia que usted le ha dado al INPEC. Yo lo he dicho, lo hemos reconocido aquí en el Congreso y los colombianos, general Ricaurte, de que su presencia allí ha impulsado esa institución, le ha puesto orden, ha corregido algunas debilidades que tenía. ¿Cuál fue la mayor debilidad que usted encontró en la institución? Personal y toda la parte administrativa. Encontrar una institución, mire, con 2.200 hallazgos, y gracias al trabajo y al apoyo de la Contraloría, este año pasamos con 75. Por casi nada hubiera fenecido la cuenta. Pero venir con un lastre de 2.200 hallazgos y finalmente ahora terminar con 75, no hubiéramos querido tener ninguno. Pero son instituciones que se van transformando. Ahí tengo el apoyo importante de la Contraloría, de la Procuraduría General de la República, que hemos trabajado en estos procesos de poder preferente. Igualmente, la Contaduría Pública también me ayuda. Todos los entes de control, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura. Ahí hay mucho trabajo adelantado. La oficina de personal era un desastre, no teníamos oficina de planeación, las oficinas de disciplina estaban cerradas, hacer una emergencia disciplinaria, organizar la oficina de personal, saber qué tenía usted al interior del instituto. Teníamos, por ejemplo, la pérdida de armamento muy grande, vehículos que usted no sabía qué parque automotor tenía, hacer el inventario, remasterizar el instituto y empujar. Es como empujar una locomotora subiendo la línea, pero cuando ya está en la cima ya queda más fácil echarla a rodar. Bueno, antiguamente tenía una nómina muy fuerte, muy grande. ¿Qué ha pasado con esa gestión? Sí, había usted me comentaba. Había una nómina de contratación de servicios técnicos remunerados muy alta, prácticamente casi de 980 personas que nos colaboraban. Disminuimos a 35, casi un 1000%, digámoslo así, la bajamos a 0. Hoy en día los 35 contratos que tenemos de contraprestación de servicios son los que necesitamos. Es que había un problema, mucha gente venía a trabajar al INPEC, pero se llevaba la experiencia, y finalmente el que perdiera el instituto, y los que estaban de planta no aprendían a trabajar. Hoy en día confiamos en los funcionarios que están de planta, que están empujando este vagón y que finalmente lo echaremos a rodar para que funcione todo bien. Bueno, en el tema de infraestructura, las quejas han sido permanentes. Nosotros sabemos que eso no se corrige de la noche a la mañana, más cuando hoy usted no tiene la competencia como ordenador del gasto. Eso lo hemos criticado, yo personalmente lo he venido criticando, y aspiramos que en la discusión del Código Penitenciario por lo menos usted o el director tenga autonomía administrativa y financiera, porque
Uno quiere hacer muchas cosas, pero si no le dan las herramientas es muy difícil. ¿Cómo ha logrado usted paliar ese tema en materia de infraestructura sin tener los recursos y la disponibilidad económica para hacerlo? Una sola cosa, una ministra de Justicia y del Derecho con carácter, con temperamento, pero con decisión. Ella conoce mis afugias y por eso se empeñó este año en que nos amplían los cupos, nos mejoran, hace una inversión en mantenimiento y conservación de cárceles, ampliación de cupos, las cárceles agrícolas o las constelaciones agrícolas este año. El señor presidente ha sido generoso, nos va a dar como 100.000 millones de pesos. Con eso nos vamos con las constelaciones, 10.000 cupos, 20.000 en ampliación. Hacemos mantenimiento preventivo a las cárceles con la unidad administrativa y nos vamos en línea recta. Que, como dicen, puede ser que a mí no me toque celebrar la misa, pero con la ministra y con la unidad dejamos sembrado y otros vendrán a cosechar. Pero lo más importante es la dignidad del hombre, la dignidad de ese ser humano que está entre rejas, los 118.000 internos que yo tengo al interior, los 2.500 abuelos que pasan de 65 años, los 2.200 psiquiátricos que tengo al interior de los penales. O sea, esa población que uno aprende a querer, a esos menores de edad que ya son 45 que se aproximan a los 3 años, de esas madres lactantes, de esas madres gestantes, de toda esa gran familia institucional que uno dentro de las afugias dice, Señor mío, ayúdame para poder soportar el peso, no solamente el peso de tener 118.000 intramural, sino de todas esas almas que pecaron alguna vez pero que necesitan reconvertirse. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos ha venido trabajando y le ha pedido al gobierno, como efectivamente pasó, que declarara la emergencia carcelaria. Ustedes se han dado la tarea de declarar la emergencia carcelaria. ¿Qué es la emergencia carcelaria? ¿Para qué sirve? Digámosle a los colombianos. Hemos denunciado el hacinamiento, los problemas de salubridad pública, los problemas de salud. ¿Para qué sirve esa emergencia? ¿Cómo la están implementando, general? La emergencia carcelaria, que la contempla el artículo 168 de la ley 95, se quedó corta realmente. Por eso la señora ministra, en el próximo Código Penitenciario, queda que sea un poco más amplia. Por ahora, lo que estamos haciendo son gestos de buena voluntad. Decirle a alcaldes, gobernadores, secretarías de Educación, secretarías de Salud, a la Dirección Nacional de Planeación, a Hacienda, apóyenos con unos recursos, necesitamos echar a rodar este tren y obviamente podernos apoyar con los organismos del Estado. Pues cuando el IMPEC era uno solo, lo que le permitía al director del IMPEC era hacer contrataciones directas, inclusive hacer declaraciones de urgencia manifiesta, pero hoy en día la plata la tiene la unidad y la unidad tiene que desarrollar toda esa emergencia carcelaria. Bajo preceptos de contratación directa y bajo conceptos de lo que tiene que ver una urgencia manifiesta. Ahí tiene que movilizarse la unidad rápidamente porque los recursos nos los asignará la presidencia, pero hay que ejecutarlos porque no podemos pedir recursos y al final del año nosotros quedamos quietos. Por eso la señora ministra convocó al señor ministro de la Defensa Nacional, que ha sido muy generoso con nosotros, con ingeniería militar, y por ese lado nos vamos derecho. Porque la contratación es directa, no hay que hacer licitación pública y eso son organismos de seguridad del Estado como los ingenieros militares. Este es el programa Audiencias del Congreso de la República, de la Comisión de Derechos Humanos, hoy con un invitado muy especial, el general Gustavo Adolfo Ricaurte, director nacional del IMPEC. Ya volvemos, luego de unos mensajes institucionales. Dicen que Pacho se enguacó. Dicen que se encontró una guaca en el patio de su casa. Como Pacho se enguacó, yo también estaba escarbando, pero eso no es para todo el mundo. Eso tiene que ser una guaca, si no, ¿cómo pintó la casa y compró carro? Con guaca o sin guaca, a Pacho se le cambió la vida sin salir de la casa. Dicen mucho de Pacho. Lo cierto es que él vive digital y con internet desarrolló una aplicación desde su casa, porque este gobierno apoya a 20.000 emprendedores en negocios de internet. Cuando se vive digital, se vive mejor. Algunas cosas no tienen marcha atrás, pero otras pueden cambiar. La Fiscalía General de la Nación cuenta con unidades especiales que investigan los delitos relacionados con la corrupción. Denúncielos. Usted es la clave para hacer de este un país más justo.
Buscamos personas como tú, con tus capacidades, tus virtudes y la absoluta convicción de ser un líder. Personas que tengan fe en todo lo que hacen. Escuela Militar de Suboficiales del Ejército Nacional. Inscripciones abiertas. www.ensub.edu.co. Ya estamos entregando casas y además tenemos proyectos en 240 municipios de Colombia. Medellín, Valledupar, Armenia, Buenaventura, Cali, Pradera, Soacha, Soledad, Galapa, Montería, Neiva. Eso es construir un país justo. Estamos transformando Colombia. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Estamos devolviendo la esperanza. Nos dieron la casa, amor. ¿Qué? Estamos entregando casas. De verdad, muchas gracias. Nos la ganamos. Tenemos casa. Una de las cosas mejores que le puede pasar a uno en la vida. ¡Ay, familia, calor. Eso es un sueño que nosotros teníamos desde antes, tener nuestra propia casa. Ahora el agua no viene del techo, sino de la llave. Eso es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. Una casa no es riqueza, pero sí ahorra mucha pobreza. Haciendo casas cambiamos vidas. Ministerio de Vivienda, Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Somos la institución social y humanitaria más grande, ejemplo y orgullo de Colombia. Siempre presente cuando la adversidad se hace presente. Somos colombianos, uniformados de naranja. Somos líderes, somos voluntarios. Somos la Defensa Civil Colombiana. Listos, en paz o emergencia. Mi aporte es creer. 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 Yo creo en la paz. Mi aporte es creer. Mi aporte es creer. Mi aporte es creer. Mi aporte es creer. Yo creo en la paz. ¿Y tú? Retornamos aquí a nuestro programa Audiencia, es un programa de la Comisión de Derechos Humanos con el general Gustavo Adolfo Ricaurte, director nacional del INPEC. General, ¿cómo usted ha logrado implementar la política de derechos humanos dentro de las cárceles colombianas? Hemos recibido muchas quejas como que de pronto hay algunos, 2 o 3, no sé cuántos, guardianes que le cobran a la gente por permitirle el ingreso del radio, del televisor, que le cobran por un movimiento, que le cobran para que estudie o le cobran para que trabaje, que vulneran flagrantemente los derechos humanos. ¿Usted cómo ha venido corrigiendo ese lunar que de una u otra forma se ha venido presentando en las cárceles colombianas? Algún estudiante de una facultad de Derecho un día me decía, oiga, general, ¿usted cómo se atreve a hablar de derechos humanos si hay un tema de corrupción y hay un tema de hacinamiento? Entonces parece paradójico, ¿no?, que uno habla de derechos humanos. Pero cuando me han visitado o me visitan, el año pasado 25 países, a copiar la política de derechos humanos del INPEC, yo digo, algo estamos haciendo bien. Miren, el haber establecido los cónsules de derechos humanos por patio, acabamos con los cacicazgos. Esas personas que representan los derechos humanos, hemos hecho un trabajo de tal forma que ellos se consideran así, representantes de derechos humanos en su patio y en su cárcel. Y eso ha hecho que podamos canalizar y recibir las quejas de primer orden. No todo lo podemos solucionar, pero con una sola cosa que hagamos para que no se violen los derechos humanos, muchas veces tortura física, tortura psíquica, tortura de amedrentar o asustar a un interno. Todas esas conductas las hemos ido corrigiendo. Por eso, después de haber hecho un barrido de procesos disciplinarios, los hemos podido combatir y hemos retirado también un buen número de guardianes y de personal administrativo, y tenemos investigado disciplinariamente también un buen número y saben a qué atenerse. El que se indiscipline, se disciplina o sencillamente se va. Y ahí nos han también ayudado los sindicatos de buena forma, digamos, en decirle a los mismos guardianes, la disciplina está por encima de cualquier orden. Aquí no vamos a admitir indisciplinas y todo el mundo tiene que comportarse bien. Nos queda mucho por hacer, nos queda un camino largo todavía, pero aplicamos la ley. Hace unos días que visitábamos inclusive con el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Pedro Alonso Sanabria, y los jueces de ejecución de penas, nos reuníamos con los cónsules de derechos humanos, que es una figura que usted creó muy importante, y son ellos los encargados de velar por el cumplimiento de las normas internas y también externas.
y sea esta la oportunidad para decirle a los cónsules que nos envíen el listado de quienes ya cumplieron el derecho a la libertad, porque hemos encontrado que hay demoras, que hay demoras y que muchas veces las demoras están allí en la jurídica de su oficina o en las oficinas de las cárceles más bien, y otras demoras por los señores jueces de ejecución de penas. Pero usted daba una directriz general ese día a los jurídicos de las cárceles. ¿Qué era lo que les decía exactamente? Mire, es que encontramos primero casi 36.000 peticiones de traslado de los internos a acercamiento familiar. Ya solucionamos casi un 90%. Encontramos, por ejemplo, que habían internos que habían cumplido la pena hacía 1 año y medio. Y ahí nos movilizamos. Por eso el propósito este año con la señora ministra es que, aunque no ha salido todavía la reforma al Código Penitenciario, este año podamos sacar en libertad más de 40.000 internos por pena cumplida, por 3/4 partes, porque tienen derecho a una domiciliaria, porque tienen el juez les cambia y les pone un dispositivo electrónico, o sencillamente porque el juez dice, esta persona debe quedar en libertad. Es sacar de las cárceles, este año es un propósito que pasemos de los 40.000. Terminado este mes de julio, que hagamos corte, yo considero que vamos a llegar a unas 18.000 personas, pero terminado el año, la aspiración es que podamos sacar unas 40.000 personas en libertad. Claro, es más lo que me entra que de pronto lo que me sale, pero el ejercicio ha sido muy importante. Jueces, fiscales, Consejo Superior de la Judicatura, estudiantes de Derecho, universidades volcadas hacia el IMPEC para que hagan la judicatura, psicólogos, trabajadoras sociales, y eso nos ha ayudado el Instituto Nacional Penitenciario, y por eso digo que vamos bien, siguiendo obviamente las instrucciones del señor Presidente de la República. Sabemos que usted permanentemente trabaja con sus guardianes, y me ha llamado mucho la atención, es que usted dice mis guardianes, mis internos. Usted siente que es un guardián más, al igual que ellos, pero usted permanentemente está en un proceso de capacitación con los guardianes en el tema de derechos humanos. ¿Cómo lo está manejando, general? Mire, encontramos que un guardián se graduaba y cuando usted iba a mirar sus calificaciones no encontraba la materia de derechos humanos. Por eso me hice el propósito de que entre la malla curricular y el programa académico de la Guardia no puede faltar un módulo completo de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Ahí empieza el que se está formando, porque se demoran mucho tiempo para regresar a la academia, salvo los que van a las facultades de Derecho o a otras facultades que ven el área de derechos humanos. Pero hay dragonientes que pueden entrar hoy al IMPEC y dentro de 25 años no han visto un cuaderno de derechos humanos. Por eso los seminarios, las conferencias, los links que le mandamos por los computadores, es hacer una cultura de derechos humanos. Y vamos avanzando bien. Bueno, ¿cómo usted está manejando, por ejemplo, el tema de las cárceles que hoy tenemos, por ejemplo, en Bellavista, donde una juez, mediante una tutela, dice que no se pueden recibir más internos? ¿Cómo está manejando este tema del hacinamiento? Bueno, nosotros muchas de esas tutelas las hemos impugnado, porque muchos jueces han considerado que subsisten las cosas inconstitucionales. Cuando usted ve la sentencia a la Corte, lo que hizo fue darle una responsabilidad en el Estado a varios estamentos. Y muchas veces fallan y solamente la responsabilidad la hacen en el IMPEC. Entonces nosotros le decimos, nosotros no libramos órdenes de captura, nosotros no damos orden de encarcelación, nosotros administramos la pena. Ahí se necesita el vincular a todo el escenario del Estado para que todo el mundo responda de acuerdo a lo que le corresponde a la ley. Pero más de eso, es que también le hemos dicho a los señores jueces que estamos haciendo un trabajo importante, que no nos lo pueden desconocer, que no estamos obligados a cumplir cosas imposibles, que no estamos obligados dentro de una fuerza mayor a recibirles internos. ¿Cómo hace usted, por ejemplo, como en otros países del mundo, que así lo hacen? En otros países, si el cupo de una cárcel son 2.500, pues el director no le recibe un preso más, porque un director no puede estar obligado a recibir internos, a que haya un hacinamiento, a que haya una violación de derechos humanos y que pueda pasar un caso que afecte la humanidad de los internos. O sea, no lo pueden obligar a que cometa un delito un director. El director está en su derecho, es decir, mi cupo de mi cárcel son 3.000 y no recibo uno más. Porque ahí estarían obligándolo a cometer un delito, que es cometer un hacinamiento y que ni Dios lo quiera se presente un acto que afecte la comunidad carcelaria. Otra cosa que usted logró implementar, general, es el tema de la cita, de las visitas más bien. Antiguamente la gente a la 1 de la mañana estaba haciendo cola en los centros penitenciarios, pero usted implementó un sistema para que con una llamada telefónica, por internet también se puede hacer. ¿Por qué no le contamos un poquitico que también eso es parte de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los seres humanos?
un dragoneante que estudió en la nocturna, ingeniería de sistemas, hizo un posgrado, se especializó y montó la base de datos y funcionó. Y ese dragoneante, que hoy lo premiamos como uno de los mejores dragoneantes del país, lo pusimos en 7 establecimientos y en esos 7 establecimientos, cuando los ciudadanos madrugaban a las 3 de la mañana, cuando la gente inescrupulosa vendía un tinto no en 1.000 pesos, sino en 3.000 y 5.000, cuando vendían un cupo, eso lo acabamos en 7 cárceles. Y vamos en ese orden de ideas hasta que implementemos ese visitor y la gente no tenga esa tortura de hacer una cola para entrar a visitar un interno, que cuando ya eran las 11, 12 del día, pues ya la visita se hacía 2 horas, 3 de la mañana y entraba a las 12 del día. Hoy se lo damos telefónicamente, el visitante llega a las 10 de la mañana, a la hora que le asignaron, y hemos humanizado las visitas. En eso nos proponemos. Hay muchas cosas. Muchísimas gracias, doctor Espíndola, que usted haya hecho visible lo invisible, porque hay muchas cosas que no conoce el país de lo que hacemos con amor al interior del instituto. Fíjese que nosotros presentamos un proyecto de ley que buscaba crear el sistema médico penitenciario, porque hoy hay un déficit en salud gravísimo. Caprecón no tuvo la capacidad de responder y planteamos en nuestro proyecto de ley el proyecto de telemedicina inclusive, pero ya ustedes lo están aplicando en la cárcel La Modelo. ¿Por qué no le contamos un poquitico a los colombianos de qué se trata, que bien vale la pena que se conozca? Parece un sueño, realmente parece un sueño, pero en Colombia hay gente que tiene un corazón muy grande y se nos acercó al instituto y cuando nos da la sugerencia, le digo, me gusta, lo hacemos porque lo hacemos y arrancamos con una prueba piloto en la cárcel de La Modelo. Ojalá miraran cómo humanizamos, cómo ese médico especializado, cómo ese médico general nuestro del instituto pone al interno, al otro lado del mundo inclusive, un especialista en cancerología, un especialista en neurología, le dice al médico del IMPEC, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y mire, hemos avanzado tal vez hoy a unas 180 atenciones especializadas. Y vamos bien. Ojalá esta prueba piloto la podamos hacer no solamente como prueba piloto, sino institucionalizada en el INPEC para mejorar el sistema de salud de los internos. Hay que decirle a los colombianos que es una cámara que está allá en la cárcel y el interno se acerca guiado por un médico y al otro lado del mundo o de Colombia están los médicos para poder atender la necesidad del paciente. Eso me ha llamado muchísimo la atención porque creo que es aprovechar la tecnología para humanizar el tema de salud que estábamos en un saldo rojo muy fuerte, ¿no? Claro, senador, y además es que el año pasado hicimos más de 100.000 remisiones médicas. Cuando hablo de remisiones, que hay que sacar el interno al médico, y eso tiene desgaste económico, financiero, desgaste de la guardia, ese trajín es muy complicado. Entonces, porque muchas personas también tienen el régimen contributivo y las nuestras están en el subsidiado, pero nosotros confiamos que con las reformas a la salud, el coletazo nos coja al INPEC y nos vamos derecho, obviamente sea con Caprecón o con la CPS, que a bien tenga la unidad de contratar para los internos colombianos. General, ya para finalizar quisiera preguntarle, ¿cómo usted ve el INPEC en los próximos años? ¿A dónde quisiera llevarlo usted o a quien le corresponda como una institución para ayudar a quienes están allí pagando por una pena? Lo primero es profesionalizar la guardia. Hay que meterle en que es una profesión debidamente jerarquizada, con títulos académicos, debidamente cimentada, pero con gente incorporada con muchos valores humanos. Y obviamente, por otro lado, la parte administrativa y financiera, que el instituto tenga un músculo financiero importante, pero también por el otro lado una unidad penitenciaria fortalecida para que nos apoye al instituto. Porque es que si la unidad fracasa el instituto. O sea, estos dos hermanitos debemos ir cogidos de la mano y obviamente con una ministra o el ministro de turno capaz de poner al INPEC en el punto cero de no retorno a lo malo que se ha visto, sino de un punto de inflexión que nos permita avanzar como una institución confiable y dentro de políticas de buen gobierno. Ahí tenemos que nosotros apuntar y mejorar en todo. Pues bueno, le agradecemos muchísimo, general, su compañía a nuestro programa Audiencias del Congreso de la República. Le decimos a nuestros televidentes que los esperamos entonces la próxima semana para que estemos aquí compartiendo temas de derechos humanos a través de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Así de que, general, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted.